Todo listo, la espera terminó. Abrimos un nuevo capítulo profesional, ambiente jurídico. Un espacio para invitar a todos los jueces, fiscales y abogados de nuestra ciudad de La Vega a que hablemos de su vida como profesional, todo lo que tiene que ver el aspecto jurídico, las leyes, los códigos y todo el procedimiento de aprendizaje en el ámbito del derecho para crear conciencia sobre todo este hermoso mundo de lo que es el ambiente jurídico. Les esperamos todos los jueves a las 7 de la noche por Radio Real. Te esperamos. Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, mi compañero Ariel. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias al Señor. Buenas noches a las personas que nos están sintonizando a través de Radio Real en lo que es una nueva producción, una nueva producción de un proyecto que inicia hoy, el cual lo ponemos en la mano de Dios, es Ambiente Jurídico. Gracias, mi hermano Marco Valenzuela, por acompañarme en esta primera emisión de todos los temas que vamos a tratar a nivel de lo que es el derecho, de lo que son los códigos, las leyes que nos rigen a nivel jurídico en nuestra República Dominicana. Y no está de más decir que podemos en su momento determinado invitar a abogados internacionales, personas que nos hablen del derecho internacional, no necesariamente fuera del país, sino también posiblemente dominicana. El derecho es demasiado amplio, pero en esta fase lo que vamos a hablar específicamente es de la biografía de una persona la cual tiene muchos años de trayectoria en los ambientes jurídicos y que él, a través de su presencia aquí, nos va a explicar a nosotros cómo ha sido su devenir en esta carrera del derecho y qué le motivó a hablar de derecho y a incursionarse en el mundo del derecho. En esta noche, en este momento, tenemos con nosotros a Loli. Luis Gómez. Cariñosamente Loli, es Luis Gómez, pero lo quise llamar específicamente como lo conoce todo el mundo. Lógico, Loli, sí, pero es Luis Gómez. Porque yo voy a hablar de mi biografía. Su biografía. Todo el mundo me conoce como Loli. No, y nosotros comenzamos. Yo quiero que me hable ahora Loli. Pero espérate, vete el paso, que tú estás muy rápido. Ahora tenemos que mira, este es un ambiente coloquial, un ambiente, así mismo como dice el tema del proyecto. Queremos que sea natural, orgánico. Pero nos honra, una de las cosas que tenemos que aclarar es que todo tiene que ser por un orden jerárquico. ¿Por qué invitamos hoy a Loli? Porque es el presidente del Colegio de Abogados Dominicanos, filial La Vega. Primero Loli, así mismo vamos a invitar al representante de los fiscales aquí en La Vega, luego al representante de los jueces, por la cabeza primero, y luego la rama. Así que Loli, gracias por aceptar la invitación. Y los micrófonos son tuyos. ¿De dónde nace Loli? ¿De dónde viene Loli? ¿Y quién es Loli desde su niñez? Bien, lo primero que tengo que decir es que agradezco que me hayan tomado en cuenta en calidad de presidente de la seccional del Colegio de Abogados de La Vega y decir oficialmente que yo soy Luis Gómez Loli. Todo el mundo me conoce por ese sobrenombre, apodo o mote que es Loli. Que vengo de un campo que se llama Licey Los Tocones, Licey de La Vega actualmente, pero antiguamente se le llamó Licey Los Tocones, sí, una comunidad laboriosa, trabajadora, de hombres y mujeres, luchadores, muchos profesionales, y de ahí humildemente viene Luis Gómez desde las entrañas de Licey, hijo de Bienvenido, el hombre que cuida las vacas en el camino, y de Ana Dolores Herrera. Ese soy yo. Luis Gómez, desde una temprana edad estuvo usted inquietud de dedicarse al estudio, a formarse académicamente. Usted duró mucho tiempo trabajando en las fincas de su familia, ¿o qué específicamente lo llevó a tener que salir del campo y trasladarse a la ciudad a formarse? Ustedes tendrán la oportunidad hoy de saber muchas cosas que nadie sabe.
o que muy pocas personas saben. Interesante. En mi casa nunca hubo posibilidad de tener finca. Nosotros venimos desde la nada. Yo puedo asegurar que trabajé mucho machete, eché muchos días, eché días desde 3 pesos, para conocimiento de ustedes. Días, un día entero por 3 pesos. Wow. Duré muchos años trabajando machete en la comunidad de Licey con mi papá, en fincas de terratenientes de la zona, y desde ahí mostré interés por estudiar, aún con pocas probabilidades, muy pocas. Yo me levantaba a las 6 de la mañana y con una libreta en la mano estudiaba hasta que llegaba al corte, a la finca. En el Conuco, trabajando machete, yo iba recordando la clase, lo que había leído en el camino, y al mediodía salía, comía, me bañaba y me iba entonces para la clase. Así empecé, Luis Gómez, y hasta que tuve la oportunidad de terminar el bachillerato con mucha trayectoria de lucha, porque en la escuela y en el liceo llevé a cabo o fui parte de un grupo de jóvenes que siempre reclamaban los derechos de los demás. O sea, siempre estuve como esa convicción de ser abogado, pero no creí que tuviera la posibilidad de graduarme de abogado. Yo no creía eso. ¿Por qué? Por las condiciones económicas. No tenía dinero para pagar la universidad. Y señores, les voy a decir cómo yo pude graduarme. Antes de graduarte, ¿a qué edad terminaste el bachiller y a qué edad entraste a la universidad? ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Porque es una condición también. Señores, yo tengo 10 hermanos varones y una hembra. Por el lado se tuvo de jugar. 10 hermanos varones y una hembra. Y les digo que muchas veces el hermano mayor que yo, cuando a él le compraban unos zapatos, yo usaba lo que él dejaba. Usted heredaba. Yo heredaba esos zapatos. y fui a la universidad. Señores, que yo no pensé de verdad que pudiera ser abogado, pero tengo un pariente que es ciego, que se llama Alberto, José Alberto de la Cruz García, que era el que verdaderamente, siendo ciego, y era el que quería ser abogado, el que tenía el deseo y la probabilidad de ser abogado. Oigan bien eso, ciego. Y cuando terminamos juntos el bachillerato, él me propuso a mí un día, yo trabajando machete en mi casa, que nos fuéramos a estudiar para la universidad. Y yo le dije, pero ¿con qué diablo yo voy a pagar la universidad? Yo no tengo un chele. Y señores, les garantizo y les declaro que Alberto me pagó la inscripción a la universidad. Su hermano. Primo mío. Su primo. Alberto, el ciego, del Licey. Fue el que me pagó la inscripción. Recuerdo, en el año 1991, 13 de enero del año 1991, y él me pagó 365 pesos de inscripción por él y por mí la misma cantidad. ¿En qué universidad? Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU. Iniciamos él y yo en el año 1991, 13 de enero. ¿Por aquí en La Vega? En La Vega. Viajando desde Licey en bola para la ciudad. En bola. Salíamos muchas veces a las 3 de la tarde desde Licey, esperábamos una bola, llegábamos a la UNFU y después de salir a las 9, 10 de la noche, nos íbamos a pie de la UNFU a Palmarito, al Titán, a piecito. A esperar bola. A esperar bola, que cuando eso no estaba la autopista y los camiones de Barranca, Sabaneta, Jeremías, Licey, Olla Grande, venían de la capital por el Titán. Y muchas veces nos montábamos ahí en esos camiones y llegábamos hasta la entrada del Licey y de ahí nos íbamos a pie. ¿En alguna ocasión llegaste a pie de tu casa? ¿Te dejaron? 4 veces. Llegué de La Vega a Licey a pie 4 veces. Muchas veces llegué de Sabaneta a Licey a pie y muchísimas veces llegué de la entrada de allá de Barranca hasta mi casa Licey a pie. Puedo hacer una anécdota.
Amado Gómez, que es mi compañero de universidad, compañero de tesis, porque Alberto finalmente terminó quedándose, se rezagó, y ya que yo estaba involucrado, que me fue gustando, entonces yo me quedé haciendo sacrificios que le voy a contar ahora. Pero en ocasiones, Amado y yo salimos de la universidad hasta Palmarito a pie. Él se quedaba en Palmarito, yo me quedaba en el Titán, y él se bañaba, se cambiaba y se iba a Astromundo, una discoteca que había aquí. Y después que veía que llegó a ver a Toyo Rosario, volvía a su casa y yo todavía estaba esperando bola. En ocasiones, señores. Hasta la 1 de la mañana llegué yo a estar ahí en el Titán esperando una bola. Pero lo mejor de todo eso era que como ya yo tenía la convicción de que yo podía ser abogado, porque me fue encantando, al otro día me levantaba yo con más fuerza. Sí, tenía una voluntad activada. Al otro día me levantaba yo con más voluntad, aún pasando todo ese tipo de trabajo, señores, a la 1 de la mañana a pie. Que en una ocasión llegué a las 2:30 de la madrugada a la entrada del Licey y me fui a pie solo. Y cuando voy lejísimo por allá, alcanzo a ver una luz, un vehículo que entró. Yo estaba llegando allá a lo último, y ese vehículo venía. Cuando yo vi que ese vehículo iba acercándose a mí, yo me le metí medio a medio a la carretera con la mochila así, vean, cruzado. O me choca o me lleva. Una de dos. O me choca o me lleva. Y finalmente se detuvieron 2 personas en un cepillo. Me monté con ellos y me llevaron hasta donde yo iba. Sí. 3 de la mañana llegué a mi casa. Una experiencia gratificante. ¿A los cuántos años iniciaste en la universidad? ¿Qué edad tenía? 21 años yo terminé el bachillerato, a los 21. Sí. A los 22 entré a la universidad. ¿Y a qué edad se graduó? Duré 5 años. Es decir, que usted se graduó a los 27. 27. A los 27 años de edad. Pero Alberto, a mitad de carrera, dice, Se rindió. se rindió. Posiblemente por carencia económica, posiblemente. Pero posteriormente consiguió un empleo. Recordemos que en el 96 Leonel Fernández ganó. Él consiguió un empleo bueno, que se lo consiguió el extinto líder, el doctor Erasmo Vázquez, en Salud Pública, a la sazón secretario de Estado de Salud Pública. Y él no quiso estudiar, que tuvo la posibilidad de haber terminado, pero no quiso. De seguir. Desertó. Y yo entonces, ahí fue que yo dije que yo puedo donde otros fallan y que hago mejor lo que otros hacen bien. Primero, porque él falló, dijo, me rindo, y yo dije, yo puedo, y seguí. Y esos son los resultados. Una pregunta interesante. ¿Qué número tú eres de los 11 hijos? Yo soy el quinto. El quinto, bien. Cuando usted se gradúa, los otros 4 que estaban arriba, ¿allá eran profesionales? No, incluso hay uno, el más viejo, que estudiaba agronomía y termina la carrera de agronomía, pero por un problema en el nombre, en uno de los nombres, que tiene 3 nombres, no lo dejaron graduar. En la universidad. En la universidad. ¿Él se graduó primero que usted? No, terminó la carrera primero. Claro que sí. Agrónomo, pero no se pudo graduar porque tenía un problema de un error de nombre. Y a los 20 años le permitieron graduarse. ¿Por los 20 años después que terminó? Después que terminó, arreglaron el nombre y se graduó recientemente. Yo tengo la foto. Eso es una historia. Eso hay que invitarlo para acá, que entonces, mi hermano José Manuel, ese le dicen Neno, está trabajando en agricultura en Barranca, director de la subzona de Barranca. Tengo otro hermano que hizo un curso en la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas en Baní, interno allá por 6 meses en Baní. 2 hermanos que son José Ignacio Nino y José Mercedes Gillo. Los 2 se graduaron allá. De técnico en electricidad, y uno mecánico. Industrial. Técnico profesional. Técnico y han vivido de eso. Claro. Nino es especialista haciendo transformadores eléctricos de potencia. No, porque eso es en la Fuerza Armada, de la Policía. Y les digo que como yo no tenía posibilidad de estudiar, creía yo fui a Baní, a las calderas de Baní, a examinarme.
Para entrar con los muchachos, como donde estaban los muchachos. Hacer una carrera técnica. Una carrera Igual que técnica. sus hermanos. Y pasé el examen, me aprobaron. Y cuando me llegó el telegrama a mi casa, yo me asusté. Dije, no, yo no voy para allá. ¿Y hay algún abogado dentro de la familia tuya? No, de los 11, ni nadie. Ni para abajo ni para arriba. Ni mis hijos tampoco les gusta la profesión. Ahora, a mí sí me gusta. 2 sobrinos tengo, cuyo padre trabaja en el mercado público, tiene un puesto en el mercado. Y yo me he atribuido a esos 2 muchachos como si fueran míos, porque quiero dejar que mi legado continúe. Vamos a entrar ahora a materia de carrera. Correcto. Cuando terminó en el 97. Sí. Terminó No, 96. 96. Se gradúa de abogado. Yo me gradué el 8 de marzo de 1996. Ya usted estaba Chepa en una cum oficina. laude, suma cum laude. O suma No, dificultad. Yo fui buen estudiante, me gradué con suma dificultad. Me gustaría decirle algo. Dilo, para allá. Como yo estudié, señores, eso no. Yo Eso no tiene madre. No, eso no tiene madre. Miren, en una ocasión, nosotros salimos de la universidad 9:45 a pie hasta el Titán. Y como a las 11:30 de la noche me junté ahí con unos karatecas del Licey, compañeros míos, amigos míos. Yo era karateca también, pero yo no podía practicar en su horario. Salieron del multiuso, nos juntamos ahí en el Titán. Y como a las 11:30 no pasa nadie. Pasó un camión y nos le metimos al medio al camión. Porque usted se metió en el medio. ¿Nos lleva o nos choca? El hombre se paró, iba él y un ayudante. Nos montamos los 4 atrás, en la cama. Pensamos que el hombre va para Barranca. El hombre efectivamente iba para Barranca, pero su ayudante vivía en Sabaneta. El hombre entró para Sabaneta. Y cuando sentimos que iba para Sabaneta, empezamos a darle al camión para que se parara, porque nosotros vamos para Licey. Van Extraviado, pero que era que no sabíamos, era la comunicación. Ni sabíamos nosotros que él volvía para afuera, ni él tal vez se molestó porque le dimos al camión. Se paró y apense del camión. No apiamos y seguimos a pie. El hombre llevó el ayudante, salió de nuevo con dirección a Barranca. Y por allá por el canal, vamos nosotros a pie. En el canal vemos ese camión desconociendo que era el mismo que había entrado para Sabaneta. Le hicimos señas y el hombre se paró. Como de aquí al letrero se paró. Y cuando, sin saber, salimos corriendo. Cuando nos íbamos a agarrar de la compuerta para montarnos, el hombre hizo así. Y caímos los 4 en carretera. Wow. Los 4 en piso, todo pelado. Sí, pues, nos fuimos a pique, íbamos corriendo y cuando nos íbamos a montar, el hombre arrancó también. Caramba. Y finalmente, sobre eso, en la misma universidad, nosotros pagábamos 2,000 pesos por semestre. 2,000 pesos por semestre, cuando la inscripción era 365 pesos. Cuando llegaba el término del semestre, resulta que yo no tenía los 2,000 pesos. Porque yo no, era echando días que yo estaba. A 3 pesos, imagínense ustedes. Entonces, todos los estudiantes de la universidad, los compañeros míos, pagaban su dinero. Llegaba el momento de la reinscripción, pero yo no tenía ni para pagar los 2,000 pesos, ni la reinscripción tampoco. Qué lío. ¿Y qué hacía yo? Cuando faltaban 2 días para llevar los expedientes a la capital, esto depende de la central. De la principal allá en Santo Domingo. El señor Valdemiro Martínez, siempre que se lo voy a agradecer toda la vida, señor. Ustedes no saben eso. Mi papá, teníamos una tierra a media, 3 hectáreas de tierra, y la sembrábamos de maíz. Y mi papá, Bienvenido Gómez, a quien le dedico estas declaraciones, del dinero que hacía, le daba la mitad al dueño de la tierra, y de lo que le quedaba a él me daba 1,000. Si le quedaban 1,500, eran 1,000, para yo venir donde Valdemiro e implorarle cada semestre. Él era que aquí el rector de la universidad. El rector de la Y universidad. Valdemiro me hacía un papelito escrito a mano, un abono, para que yo fuera donde la cajera. Yo pagaba los 1,000 y quedaba debiendo 1,000. Entonces, cuando venía el próximo, eran 2,000 más 1,000, eran 3,000. Eran 3,000 ya está. Y yo le llevaba 1,500. Y así, señores, hasta que yo fui designado en el año 1994 en el Hospital Luis Manuel Morillo King como director de personal,
Ahí fue que yo empecé a ponerme al día. Al día. Tiene una cuenta atrasada ya bien. Correcto. Claro. Una deuda. Pero agradezco a Valdemiro Martínez, donde quiera que esté, en cualquier lugar del mundo, que siempre, yo creo que era el único yo que hacía eso. Y me daba una oportunidad y nunca me paré. Es bueno decir y aclarar que las personas que están viendo este programa puedan compartir, comentar y llevarlo a la multiplicación, porque hay muchos jóvenes, sobre todo de esta nueva generación, que cuando están pasando un proceso leve, se rinden. Y este programa, este podcast, quiere no solamente hablar de la parte científica, jurídica, sino también servir de estímulo y de motivación, de que él, que está aquí a nuestra izquierda hoy, bueno, a su derecha, allá, los que nos están viendo, no vino con todo hecho. No. Viene del más allá de la nada, es decir, de antes de la nada, para allá lejísimo, y ha llegado poniendo de su parte, de su voluntad y haciendo esfuerzo. Eso es también la mística del programa. Debemos de llevar motivación a esos jóvenes que quieren rendirse, que quieren tirar la toalla porque se les quemó una materia, pero ahí, antes de entrar a la graduación, para entrar a la parte ya usted como abogado, ¿qué maestro te marcó a nivel motivacional en esa época? ¿Y qué maestro también te desmotivó? Porque están las dos alas del avión, hay dos condiciones. Realmente yo no creo tener alguien que me desmotivara, porque cuando a mí me hacían, me molestaban, me intentaban humillar, eso me servía de estímulo para yo. Yo siempre dije, yo puedo donde otros fallan. Y no es la verdad que una persona, un maestro X o Y, que me quemaron una materia, pasó uno solo de 56 estudiantes, pasó uno solo, derecho administrativo, y ni eso me hizo retroceder. Pero lo negativo no vale la pena porque no pudieron conmigo. Sí. Lo positivo sí, porque cuando yo veía a un maestro, al que le agradezco infinitamente también por ser el inspirador de esta profesión, el licenciado Mario Nelson Mario Torres, un individuo que tal vez con muchas posibilidades de estar en otro tipo de condiciones, no digo que estaba mal, pero pudiera haber estado mejor. Su papá era una lumbrera, Mario Ero, que fue procurador inclusive. Era su papá, tenía buena posición, pero Mario Nelson Mario Torres, a la sazón es juez de la Corte Penal. Ese ciudadano me inspiraba, su comportamiento, su conducta, su actitud, sus consejos, porque fue un individuo que siempre estuvo ahí pendiente del grupo completo, no mío solo, del grupo. Pero el yo verle ese comportamiento frente a ese grupo de hombres y mujeres que estudiábamos ahí, eso me inspiraba. Doña Mercedes Cosme de Gonel siempre nos decía, nos daba como 8 materias, ella 8 civiles. Esa era una estrella. Ya me dio clase a mí en el 2006. Doña Mercedes Cosme nos decía, miren, siempre tienen que andar impecable, aunque no tengan un chelo en los bolsillos, decía. La presencia. La presencia, la apariencia en materia jurídica, la apariencia engaña, pero si usted no tiene apariencia, usted no va para ningún lado. Tiene que andar siempre limpiecito, bien presentado, nos decía. Se podría decir entonces que esas personas fueron para usted un referente en el momento que usted cursaba su carrera. En materia moral, en materia de lealtad, yo puedo asegurarte que esas dos personas son impecables. En materia de lealtad, en materia de espiritual, de aconsejarte, en materia de inspirarte para que tú tengas una conducta decente en el camino. Una conducta decente. Mario Nelson Mario y doña Mercedes Cosme de Gonel, pero en el ejercicio, José Rafael Elías Antonio Gómez Veloz. José Gómez. José Gómez. El nombre del José
Rafael Elías Antonio, el único Gómez hombre que tiene Veloso. 4 nombres. Guau. 4 nombres. Y lo conocemos Yo se ve como José Gómez. Cuando yo veía a José Gómez en el escenario, que aprovecho también para agradecérselo, se lo digo en vida a él. Yo cada vez que lo veo, que casi, ya él no sale, pero cuando yo lo veo, le digo, yo soy abogado gracias a su inspiración en materia de expresión en la tarima, en la tabla, como decimos los penalistas. Cuando yo veía a José Gómez haciendo una exposición jurídica que yo iba a ver a veces, yo salía y yo decía, yo tengo que ser como ese hombre. Yo me aprendí un discurso del Código de Procedimiento Criminal, que era el que se usaba cuando eso, viéndolo a él y escuchando lo que él decía. Yo fui a un libro de Manuel Pellerano Gómez y me aprendí un discurso textual que todavía 29 años después, cada vez que yo voy a hacer una defensa o una acusación en el discurso de clausura, yo comienzo con ese discurso 29 años después. Nunca Te marcó. Nos quedan pocos minutos porque este primer programa nosotros vamos a dejar la sensación del hambre de seguir. Correcto. Porque es nuestro primer programa, debe de crear esa hambre de seguidilla de volverte a traer. Entonces, 2 cosas. Cuando te graduaste, ¿ya trabajabas en una oficina? ¿O cuándo comenzaste a trabajar después que te graduaste? ¿Y cuál fue el primer caso que te llegó? Nunca nadie me permitió estar en una oficina. ¿Cómo? Nunca. ¿Pero por qué? Bueno, señor, recuerden, yo vengo de un campo con las hojas verdes. Es muy difícil que una persona que venga de un campo se abra camino así tan fácilmente. Siempre es difícil. Sin embargo, los cobardes que se rinden no logran sus propósitos. Fui a varias oficinas de abogados, no me vieron talento, que puedo decirlo, que por eso no tuve la oportunidad de estar en una oficina y por eso el compañero, amigo y hermano Amado Gómez Cáceres, que siempre lo voy a llevar en mi corazón porque fuimos como hermanos, empezamos juntos el mismo día, terminamos juntos, nos graduamos juntos, hicimos la tesis juntos, todos juntos, y cuando nos vimos los dos en esas mismas condiciones, que Amado era desabollador y pintor, los dos dijimos, bueno, pero no podemos atrincherarnos, tenemos que trabajar, y decidimos él y yo poner una oficina. 2 pinos nuevecitos, recién graduados. ¿No tiene experiencia ni nada? Ninguna. Y pusimos una oficina en donde está la oficina del licenciado José David Pérez Reyes. Calle Duvergé, esquina Las Carreras, número 24. Y tú sabes por qué nos separamos. Porque vino el Código Procesal Penal. En el Código Viejo hablábamos todo el que quisiera. Pero el Código Procesal Penal trajo reglas y muchas veces no podíamos hablar 2. Y él hablaba y yo también. Teníamos interés los dos, mucha interés. Entonces, él decidió poner una oficina y yo me quedé donde estaba. Yo nunca me he ido de donde estoy. De la Duvergé y Carrera número 24, 29 años y varios meses tengo. Por ahí está. Pusiste buscaste, la alquilaste. Claro. Pero hay un episodio donde consiguieron dinero, lo consiguieron, ¿verdad? Porque no tenían caso. Recuérdate que yo vengo de un campo. Amado tenía la ayuda de Wilson, su hermano. Wilson, el de repuesto Wilson. Él lo ayudó por un lado. De ahí recuérdense que yo dije que trabajaba en el hospital. Ya tú tenías. Ya yo tenía. En el hospital Morillo aquí me cancelaron. Me cancelaron. Entrando, adiós, meses, 3 meses después, porque me gradué el 8 de marzo y en agosto, 16 de agosto me cancelaron, entró un gobierno nuevo. Usted duró 2 años entonces en el hospital. Me cancelaron con lo que me dieron en el hospital más algo que yo había guardado. Amado buscó un dinerito con Wilson y lo que yo tenía y montamos una oficina. Amado solo. Pero en ese tiempo no había publicidad, no había redes. ¿Quién llegó a buscar su abogado? ¿El primer caso cuál fue? Mira, llegó una persona de Palmarito, mataron una persona que creo que el nombre era Darlenia, un caso famoso.
ahí estaba con nosotros también en el mismo local, aunque no en la misma oficina, el licenciado Cristian de Jesús Paulino Valdera, que es juez de la Corte Laboral, escritor de varios libros, incluso sobre las medidas de coerción. Y compañero mío de caminata, porque él y yo subimos al Mogote, Jarabacoa. Cristian es caminante conmigo, hace senderismo, Cristian. Una estrella de persona, muy expresivo también. Entonces Cristian consiguió el caso de Palmarito. Cristian y Amado éramos amigos los tres, pero él convidó a que Amado participara en el caso también. Entonces estaban ellos dos. De ahí empezaron. Ahí aprendí yo por primera vez lo que se llama la palabra planimetría judicial, porque ahí estamos buscando la medida de un proyectil, porque fue con herida de arma de fuego, para determinar de dónde había salido y qué trayectoria tenía el disparo. Y por ahí esa palabra que nunca la he olvidado, porque me marcó planimetría judicial. ¿Y ganaron el caso ustedes? Claro que sí. Claro que sí. Por lo menos comenzaron bien, sí. Y también me marcó otro caso que me buscó una señora de una pensión en donde el tío, que en paz descanse, que falleció, el tío era el abogado contrario, un señor mayor de casi 70 años, embarazó a una muchacha, yo defendía a la muchacha, y el tío nos hizo un ofrecimiento muy inferior a lo que nosotros pretendíamos, y el tío entonces utilizó la palabra que se llama aquiescencia y le dijo al juez que nos preguntara si nosotros le dábamos aquiescencia a la propuesta. Nosotros no sabíamos lo que era la palabra aquiescencia y dijimos que sí. Dijimos era aprobación. Que sí, que si estaban de acuerdo con la propuesta. No, que nosotros queríamos 15,000 mensual y él ofreció 3,000 y dijimos que sí. Perdieron 12. ¿Pero qué hizo eso? De una vez fuimos a buscar la palabra en el diccionario. No tengo otra palabra. Pronto, vamos a darle para atrás la vaina ya. No había manera. Es interesante. Son experiencias, señores. Nosotros podemos venir a 5 programas y no terminamos de las experiencias que hemos tenido, que no nos arrepentimos, buenas y malas. ¿Y qué te llevó a ti para cerrar con broche de oro y las cosas, si Marco tiene alguna pregunta? Claro. ¿Qué te llevó a ti a ser parte del Colegio de Abogados Filial La Vega? ¿Y qué tiempo tiene? ¿Y qué tú has transformado o qué innovación ha hecho dentro del colegio? Porque primero, ¿por qué tú quisiste llegar hasta ahí? Miren, siempre he peleado, siempre he sido un guerrillero. Tengo sentimientos del Che Guevara, para conocimiento de ustedes, de la línea filosófica del Che Guevara, pero no lo malo, lo bueno del Che Guevara. Sea un guerrero. También de lo de Balaguer, lo bueno de Balaguer, pero lo malo no. Entonces he hecho una combinación. Siempre noté que los organizadores de elecciones del Colegio de Abogados me buscaban a mí para que tuviera la plancha. Siempre yo, desde que tuve uso de razón como abogado, siempre me buscaban. Participé en varios procesos siendo segundo y tercero en la plancha. Bien. Entonces dije, un día un amigo mío, que era muy amigo mío, murió, José me dice, tú tienes que ser presidente del colegio. Y yo, ¿qué voy yo a aspirar? ¿Con qué partido? Yo venía del Partido Reformista. ¿Con qué partido? No, usted tiene que ser presidente. Y ustedes saben que yo trabajaba en el ayuntamiento. Y un día aparece un letrero, ¿cómo se llama? Un afiche mío. Luis Gómez, presidente del Colegio de Abogados. Y me dice, un abogado me llama y me dice, pero usted está aspirando al colegio y usted no me dice. Digo yo. ¿Pero quién usa la ficha? No, yo no aspiro. Sí, no, como que yo no he hecho eso. Mándame una foto y me manda una foto en una oficina, en la puerta de una oficina. Había ese letrero que lo hizo José, el amigo mío. Sin consentimiento. Lo hizo. Y él, cuando yo me di cuenta de eso, digo yo, fulano, ven acá. ¿Quién hizo esto? Yo lo hice porque usted tiene que ser presidente del colegio. Él buscó dinero, hizo como 10 afiches, él solo por ahí, con una foto. Y lo plantó. Dije, yo te voy a hacer caso.
Entonces, como yo había apoyado, apoyé a Mano, apoyé a Cilia, apoyé a Luchi varias veces, apoyé a Edison Adame, apoyé a Pascual Morisset, todos los candidatos. Entonces yo era parte de la directiva, pero como cuarto o quinto, yo dije, yo voy a aspirar. Entonces, por mi modo de lucha, por lo que yo había presentado en las mismas comisiones que me ponían, pues yo le dije a unos amigos del PRM que yo quería ser el candidato, que yo quería aspirar. Me dijeron, ¿tú quieres ir a un pleno? Yo voy donde sea. Pero finalmente ellos decidieron no llevarme a pleno, decidieron apoyarme, gané, perdí una vez con Josefina Marmolejo, perdí por 18 votos, pero perdí. Y posteriormente lo intenté una segunda vez, en la segunda vez le gané yo a ella entonces, pero por mucho. Y en la segunda ocasión, porque son 2 periodos, le gané a Marcelo Gómez. Bien, la innovación que ha hecho para que entre con Venezuela. Finalmente, mire, lo que ha marcado para que terminemos. Sí. Yo, como presidente del colegio, no puedo decir que hice la Casa Club, no puedo decir que conseguí una guagua, porque eso estaba cuando yo llegué. Sin embargo, creo que he puesto una diferencia notable. Los abogados nunca tenían el apoyo del presidente del colegio cuando tenían cualquier tipo de situación que pudiera significar su libertad, poner en juego su libertad. Y yo, notando eso, como ya el colegio estaba hecho y estaba conseguida la guagua, dije yo, hice una promesa en campaña, cualquier abogado que tenga problemas jurídicos yo no mando, yo voy a estar ahí al frente en su defensa, no importa las circunstancias, porque son las circunstancias que determinan. Y creo que a esta altura de juego tengo más de 25 abogados, que se ve poco la cifra, pero era muy raro en alguna otra gestión que un abogado tuviera una situación jurídica, que tuviera problemas de esa manera. Más de 25 abogados que han tenido situaciones jurídicas y yo he estado al frente, patria o muerte, que es mi consigna. Pero una de las innovaciones que puedo decir también es la imposición del respeto al derecho que tienen los abogados a ejercer la materia penal, por ejemplo, que son los que más están en el tapete. Yo he llevado a 2 generales en acciones de amparo por violación de derechos fundamentales contra abogados. Tengo un récord, 2 generales que lo he sentado en el banquillo de los acusados. Increíble. En materia de acciones de amparo, y más oficiales de la policía. Soy el único abogado que tiene el aval de decir con certeza que si Arely Ricur, si el general Juan Pablo Ferreira, cualquier otra autoridad, no importa cuál que sea, que tenga problema con un abogado, que va a estar de frente con Luis Gómez mientras yo sea presidente del Colegio de Abogados, defendiendo a ese abogado y la mayoría de abogados que tengan situaciones jurídicas. Marco Valenzuela. Luego de haberlo escuchado durante casi 40 minutos de forma ininterrumpida y usted habernos contado parte de su biografía, hablamos de ese joven que inició, que salió de la finca, de un campo, que llegó con 22 años a la universidad con un sueño, que en el 94 consiguió su primer empleo, que en el 1996 lo suspenden, lo botan, que tiene que ponerse en una oficina junto con un compañero a duras penas de su promoción, por cierto, a duras penas, que hasta el día de hoy en esa oficina usted la mantengo, vive. Luego de haber escuchado todos esos años de lucha, de sacrificio, de entrega, esos 34 años que usted tiene, ¿cómo usted lo describe? Gloriosos, gloriosos. La verdad es que la profesión de abogado es una cosa linda, si se sabe llevar como hay que llevarla. Yo nunca he pensado que un abogado que se gradúe hoy, mañana va a ser millonario. Eso no puede ser posible, ni que se saque una herencia. Eso no hay posibilidad, porque muchas veces usted tiene posibilidad de una herencia y usted no estudia esperando esa herencia. Entonces yo entiendo que he hecho un ejercicio ininterrumpido, un derecho, un ejercicio pleno, con varias maestrías,
aunque no se note y no parezca, porque la humildad y la sencillez yo nunca la voy a perder, jamás, porque el rango no confiere privilegios ni proporciona poder, más bien impone responsabilidades. Y le voy a decir lo último, si no me preguntan más. No, la parte académica ahí también puede añadir. Yo soy el único abogado que ha hecho una denuncia de corrupción judicial y la ha llevado hasta las últimas consecuencias, y de eso han cancelado 4 personas. Nadie, absolutamente nadie ha hecho eso en La Vega. Pero mantuve la denuncia que puse hasta el final porque era la verdad que estaba diciendo. Cancelaron 2 jueces y cancelaron 2 fiscales. Yo no me he hecho eso. Nadie ha tenido la valentía, la gallardía de poner una denuncia judicial de corrupción judicial y con prueba, porque cancelaron 2 fiscales. O sea, tengo ese aval. Casi nadie lo sabe porque no lo ando pregonando, pero como estamos leyendo mi biografía, soy el único. Nadie ha hecho eso en la provincia de La Vega y lo ha llevado hasta las últimas consecuencias, porque a todo el que lo intenta le doblan el pulso. Un consejo para los jóvenes: que se preparen primero y que ejerzan la profesión con dignidad, siempre, siempre, siempre defendiendo el derecho. Un lema. Siempre defendiendo el derecho, o patria o muerte. La parte de nosotros somos recién graduados en Derecho. Yo soy un atrevido que Dios me ha dado la oportunidad de incursionar, porque aquí entiendo yo que es el primer programa directamente y exclusivamente jurídico en La Vega. Es el primer programa que, científicamente hablando, va a hablar de derecho en todas sus dimensiones. La parte de la académica, licenciado en Derecho, y luego las maestrías. Licenciado en Derecho, tengo 2 maestrías en Derecho Penal y Procesal Penal Contemporáneo. Guapa. En UAPA tengo una maestría casi terminada en Derecho Civil y Procesal Civil Contemporáneo, en UAPA también. También inicié una maestría en la Pucamaima, pero fue muy fuerte. A la sazón ahí me dio clase de escena de crimen en materia de criminalística Bernardo Santana Páez. Lo que yo sé de escena de crimen lo aprendí con Amado Gómez, Cristian Paulino y Bernardo Santana Páez. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado en sintonía. Gracias a Marco Valenzuela, gracias a Loli. Loli, después vamos a invitarte para que entonces hablemos del nuevo Código Penal en todos esos artículos, lo que tiene este diferente al antiguo, los pros, los contras, qué dice el abogado, en qué conviene, en qué no conviene. Pero eso será una próxima entrega de este programa Ambiente Jurídico. ¿Qué te ha parecido, Valenzuela, y qué le ha parecido a usted la primera presentación? ¿Qué te parece? Permítemelo a mí primero, Marco. Sí. Mira, también quería agregar a mi humilde currículum, porque no es pobre, humilde currículum, que yo estudié licenciatura en Filosofía y Letras, licenciatura en Educación, mención Filosofía y Letras en la misma UNF. Bien. Ahí. Este programa, miren, es importantísimo. Este programa hay que darle vida. Creo que es muy poco tiempo para que ustedes valoren es muy poco tiempo para centralizar varios temas. Pero es tan importante que me honro en yo ser uno de los que le dio apertura, el primero, pero que deben darle mantenimiento, porque va a permitir que muchos abogados cuenten su historia y sirvan de plataforma para que otros que vienen subiendo lo tomen como estímulo. Gracias. Bueno, no hay más palabras que uno decir, que escuchar de primera mano la experiencia de vida de una persona que lo ha dejado todo detrás de una causa, detrás de un sueño, detrás de un objetivo, y una persona que le está sirviendo a la sociedad desde que llegó a esta tierra, no solamente dentro de una finca, sino también en el ámbito jurídico, ayudando a que muchas personas tengan la oportunidad de, en la consecución de sus objetivos, conseguir la libertad y el derecho. Que viva el derecho. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.